Hola, les habla el doctor Alejandro Segebre, especialista en salud, en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papiloma. ¿Cuál es el guardián de los vasos sanguíneos? ¿Cuál es el guardián de las arterias, de las venas? Es una capa que está a lo largo, una capa fina, delgada, continua, a lo largo de la capa interna que está en los vasos sanguíneos. O sea, es la capa que está en contacto con la sangre. Y se llama la capa endotelial o el endotelio vascular. Esa capa es el guardián de los vasos sanguíneos. Es una capa muy larga. Si usted mide todos los vasos sanguíneos, porque los vasos sanguíneos comprenden venas grandes, venas pequeñas, vénulas, arterias grandes como la aorta, arterias medianas, arterias pequeñas, al igual que venas y capilares. Todo en conjunto miden aproximadamente, para que usted tengan una idea de la longitud que tiene el endotelio vascular, ¿verdad? Que son una serie de células epiteliales delgaditas, ¿verdad? Bien finas, bien delgadas, bien especializadas. Y le digo que son bien especializadas porque ellas ayudan a liberar el óxido nítrico, que es el que prácticamente dilata y relaja los vasos sanguíneos. O sea que estas células detectan prácticamente cambios en el flujo de sangre, ¿verdad? Porque ellas siempre están midiendo qué tan rígidas están las arterias, prácticamente. Ellas son las que dominan eso, la rigidez arterial. Entonces, entre más rigidez arterial haya, es peor, ¿verdad? Porque el paso de la sangre se dificulta, entonces eso aumenta la resistencia al paso de la sangre. Eso se llama aumento en la resistencia periférica de la sangre. Y entonces, ¿qué tiene que hacer la sangre? Generar más presión para pasar por allí. Y eso genera hipertensión. Entonces, este endotelio vascular, que está compuesto de unas celulitas planas, delgadas, finas, a lo largo de todos los vasos sanguíneos, que está compuesta de células epiteliales planas, ¿ok? Es súper especializado porque lo producen óxido nítrico, ¿verdad? El óxido nítrico es un gas que dilata los vasos sanguíneos y ayuda a bajar la presión arterial, o sea que controla el flujo de sangre que pasa por las arterias y también controla y gobierna los procesos de la inflamación, porque esta capita se inflama, se puede llegar a inflamar, se puede dañar, se puede destruir de acuerdo a los hábitos de alimentación y también los procesos de la coagulación, o sea, para que no se vaya a pegar allí un coágulo de sangre y vaya a generar problemas, ¿verdad? En el vaso sanguíneo. Entonces, eso lo regula esa capa, ese endotelio vascular. ¿Cuánto mide? Imagínense, mide 100.000 kilómetros. Ustedes se imaginan lo largo que es eso. 100.000 kilómetros, donde cada kilómetro equivale a 1.000 metros. Usted lo divide entre 1.000 y te da la cantidad de metros. Son 100 millones de metros. 100 millones de metros. ¿Eso qué quiere decir? Que eso equivale a darle la vuelta a la Tierra 2 veces, 2.5, o sea, 2,5 veces. Sí, porque la Tierra de polo a polo mide 40.000 kilómetros y esto mide 100.000 kilómetros, el endotelio vascular. Entonces imagínense el endotelio vascular, lo largo que es. Y ese es el guardián de los vasos sanguíneos, ese es el que te protege los vasos sanguíneos, ¿sí? De muchos problemas, ¿verdad? Lo podemos llegar a dañar, lo podemos llegar a destruir con nuestros hábitos de alimentación, con el cigarrillo, el tabaquismo, con el alcohol,
La hipertensión también lo daña, esa hipertensión sostenida. La resistencia a la insulina también la daña. Acuérdense que la insulina es una de las hormonas que produce el páncreas. Es la hormona más aterogénica que hay. O sea, que aterogénica, ¿qué quiere decir? Que produce placa de colesterol. O sea que mantener los niveles de azúcar elevados, ¿verdad? Eso te puede llegar a generar una resistencia a la insulina, y la resistencia a la insulina te puede llegar a generar placa de colesterol e inflamación de toda esta capa endotelial, ¿verdad? Por eso es que las arterias se van destruyendo y se van dañando, ¿verdad? Con el tiempo, con la edad, con los malos hábitos de vida y los hábitos de alimentación. O sea que el cigarrillo, el tabaquismo, el alcohol, la obesidad, el consumo de chatarra, de basura, el consumo de azúcares añadidos, ¿verdad? También. Y ya le hablaré en otro video de los factores que dañan este guardián o esta capa endotelial, que es una capa espectacular que tienen los vasos sanguíneos, que está en contacto con la sangre. Pero esta capa endotelial tiene como especie de una mantequilla, ¿verdad? Arriba, que se llama el glucocálix, que también la ayuda a proteger, que hablaremos de ese glucocálix en otro video, pero que es una capita más o menos como una gelatinita, vamos a explicarle como una gelatina, como un jelly. Está hecho de carbohidratos y de proteínas, ¿verdad? Que también ayuda a proteger al endotelio. Pero también nosotros, con los malos hábitos de vida y los malos hábitos de alimentación, podemos llegar a destruir ese glucocálix. Y al destruir el glucocálix, queda expuesto el endotelio y se vuelve más vulnerable todavía. Entonces nosotros tenemos que cuidar los dos. Después les hablo del glucocálix, pero ahora estoy hablando del endotelio vascular, que es la serie de células que está en la capa que está en contacto con la sangre. Por eso es que regula el flujo sanguíneo, ¿verdad? Si viene mucha sangre o si viene con mucha presión. Entonces este endotelio vascular se puede llegar a volver muy rígido si está dañado. Y si se vuelve muy rígido, el paso de sangre se dificulta y se sube la presión arterial, porque hay que hacer más fuerza para poder pasar. Recuerden que estas células planas epiteliales, endoteliales, que están en contacto con la sangre, son las que regulan la dilatación y la contracción. Son las que regulan el flujo de sangre al pasar, porque ellas controlan la contracción y la dilatación de los vasos sanguíneos. Imagínense, nada más y nada menos, al liberar óxido nítrico. Ellas tienen la capacidad de producir un gas. Estas celulitas planas que están allí producen un gas, ¿verdad? Que se llama óxido nítrico, NO en química, que se llama nitric oxide, ¿verdad? Que la remolacha nos ayuda mucho a producir óxido nítrico. Entonces podemos producir óxido nítrico a partir de dos cosas: a partir de los nitratos de la remolacha, del apio, de la lechuga, de la rúgula, ¿verdad? De los vegetales y de las frutas, y porque son ricos en nitratos, y los nitratos se convierten en nitritos, y los nitritos se convierten en óxido nítrico a partir de este endotelio, de estas células. O sea que estas células planas convierten el óxido nítrico, los nitritos, en óxido nítrico de la remolacha. Y la otra manera que convierten, que producen óxido nítrico también, es a través de la arginina, que es un aminoácido importante en la nutrición de los seres humanos, que lo consumimos a través de la comida. Y también hay suplementos de arginina, y esta arginina, a través de una enzima, ¿verdad? Estas células planas convierten esta arginina en óxido nítrico también.
Esas son las dos maneras de producir óxido nítrico en nuestro cuerpo y de producir vasodilatación. Hay muchas cosas también que producen vasodilatación arterial, ¿no? Como el magnesio, como el potasio, como el ajo, como la valeriana, como la flor de Jamaica, como los flavonoides del cacao, como el espino blanco, como la coenzima Q10. Hay muchos, ¿verdad? Hay muchos que después haremos un video de eso, pero lo más importante es que este endotelio vascular se puede dañar. Se puede dañar por los hábitos, por la mala alimentación, por estar consumiendo muchas grasas trans, muchas grasas fritas, mucho alcohol, ¿verdad? Se destruye porque se inflama. Al utilizar esas grasas trans, esos aceites vegetales procesados y refinados, inflaman el endotelio y lo hacen vulnerable porque ahí se puede entonces coagular la sangre, porque un endotelio inflamado constantemente, eso es lo peligroso, ¿verdad? Entonces, eso se llama, a este endotelio se le conoce con el nombre de guardianes de los vasos sanguíneos para prevenir enfermedades cardiovasculares, hipertensión, trombosis, ¿verdad? Isquemia, todas las enfermedades cardiovasculares. Así que si tú estás interesado en un tratamiento, ¿verdad? No solamente del colon, ¿no? Porque la gente me conoce como el rey del colon, pero yo también sé destapar arterias coronarias, y no solo coronarias, arterias renales, arterias cerebrales, y les puedo explicar el mecanismo, ¿verdad? Porque yo soy un médico integral. Un médico que está especializado en una sola cosa, yo considero que es un médico de mente estrecha. El médico debe saber de todo, como los médicos en la época de antes, de hace 50, 60 años, que eran médicos integrales, que iban a las casas de las personas y si encontraban el gato enfermo, también trataban al gato. Y si estaba el perro enfermo, también trataban al perro. Y trataban al paciente y trataban a toda la familia. ¿Por qué? Porque eran médicos integrales. Pero toda la salud se empezó a dañar desde que llegaron las especialidades, que la gente se empezó a especializar solo en una cosa. O sea, que el cardiólogo sabe de cardiología, el ginecólogo solo sabe de ginecología. Entonces, un médico integral como yo sabe de todo. O sea, yo te sé desintoxicar el colon, te sé cómo eliminar un colon irritable y al mismo tiempo sé cómo destapar las arterias, cómo prevenir una hipertensión y cómo mantener sano el guardián de los vasos sanguíneos, que es el endotelio vascular. Si estás interesado, llámanos. Tenemos cualquier tipo de tratamiento y cualquier tipo de suplementos para bajar la presión arterial, suplementos para limpiar el intestino, suplementos para destapar las arterias. ¿Ok? Son procesos que toman un poco más de tiempo, ¿verdad? De 6 meses a 2 años aproximadamente. Así que por eso hay que cuidar nuestro cuerpo, hay que cuidar nuestro templo. No hay que fumar, no hay que consumir alcohol, no hay que consumir azúcares añadidos, azúcares refinados, porque eso daña e inflama el endotelio vascular. Llámanos al 561-594-7885 y 561-247-9282. Te lo dice el rey del colon.